En este tema meta nos dan la gráfica, pero no nos dan el tipo de ecuación. Es por eso que el primer paso es definir cuál es ese tipo de ecuación de acuerdo al desfase que tiene. Bueno, hay dos tipos de desfases. El desfase vertical, que es cuando se estudia la constante D, es cuando el eje de la gráfica no coincide con el eje de las X, ya sea que esté movido hacia abajo o hacia arriba. En cambio, si el eje de la gráfica sí coincide con el eje de las X, resulta que la gráfica está movida hacia adelante. Entonces estamos hablando de un desfase, pero un desfase horizontal. Y aquí es donde vamos a buscar la constante C. A ver, vamos a aplicar esto que acabo de decir a nuestro ejemplo en particular. El eje de esta gráfica sí es el eje de las X. Entonces esto se refiere a un desfase horizontal, es decir, o tiene esta forma o tiene esta forma de acá. Bueno, pues definamos si es un seno o un coseno. Necesitamos dibujar el contorno. Como está desfasado hacia adelante, siempre que nos den este desfase va a estar desfasado hacia adelante. Entonces tenemos que ver cuál de las gráficas es la que nos va a aparecer. ¿Okay? Como podemos observar en pantalla, nuestra gráfica está movida hacia adelante y este sería su contorno. ¿Qué es lo que significa? Que se trata de una función coseno. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a escribir. La ecuación que vamos a buscar es igual a YA coseno de B por X menos C. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a encontrar o a buscar las constantes. Vámonos con la constante A. Pues la constante A es la amplitud, es decir, la distancia que hay del eje de la gráfica al punto máximo o al punto mínimo, da igual. Aquí podemos observar cómo esto de aquí está en el eje de las X y el punto máximo se observa a la altura del 1. Entonces mi amplitud va a ser 1. Ok, ahora, ¿1 positivo o 1 negativo? Pues depende de la forma. Aquí en pantalla te pongo las 4 formas. Como se trata de coseno y va de abajo hacia arriba, es decir, que empieza en el punto mínimo y luego se va hacia arriba, entonces hablamos que es una A negativa, un menos 1 en este caso. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con la constante B, que tiene su fórmula 2pi sobre período. Recordemos que el período es ese valorcito donde termina el ciclo de la gráfica. Entonces hay que recordar que esta gráfica está desfasadita, está hacia adelante. Es por eso que el período no lo vamos a encontrar directamente. Como está desfasadito, este pedacito es el que está desfasadito, lo que vamos a hacer es buscar justo el valor que está antes de donde termina la gráfica. Sería este pedacito de aquí, ¿sí? Justo el valorcito que esté antes de donde termina la gráfica, ¿sí? En este caso podemos observar que el valor es 1 medio. Otra vez, como la gráfica está movida hacia adelante, ¿sí? Lo que sucede entonces es que ese pedacito que nosotros movimos hacia adelante hay que regresarlo. Siempre entonces lo que vas a hacer es buscar, después de que terminó el periodo, buscar el valorcito que está justo antes para saber dónde fue donde terminó la gráfica. Entonces aquí sería 2pi sobre 1 medio, que es lo que mide el periodo, es decir, 2pi sobre 1 entre 1 medio, extremos por extremos, medios por medios, nos queda que esto es 4pi sobre 1, igual a 4pi. La constante B es 4pi. Ya nada más nos queda la constante C. La constante C es el valor donde empieza la gráfica. Fíjate bien. La gráfica empieza justo aquí. Empieza a la altura de este valorcito. Pero no me está indicando qué valor es. Lo que voy a hacer es tomar el valor que está más cercano, que es 1/8, y multiplicarlo por una fracción. Y ahí te va. La fracción que tú vas a buscar la vas a determinar precisamente por el punto donde empieza esta gráfica. Como desde el 1/8 al origen está dividido en 3 partes, en 3 cuadritos, y nuestra gráfica empieza en el segundo cuadrito, entonces es 2 de 3. La fracción por la cual vamos a multiplicar 1/8 es 2/3. Hacemos la multiplicación, 1 por 2 me da 2.
8 por 3 me da 24, simplificamos y esto es igual a 1/12. Ese es el valor de la constante C, 1/12. ¿Ok? Ya tenemos todas las constantes, ahora simple y sencillamente vamos a escribirlas en donde está la ecuación. Si te fijas, aquí ya lo escribí. En lugar de poner -1, solo puse el menos, porque sabemos que cuando el 1 multiplica no se escribe. Entonces ahí no es necesario escribir el 1, simplemente se queda el menos. Y aquí puedo dejar la ecuación expresada en paréntesis. ¿De acuerdo? Vamos a verificar. Y esto es correcto.